Johnny Depp se hizo famoso interpretando a un pirata rudo, pero su verdadera pasión son las muñecas Barbie. Mientras Katy Perry puede que sea la máxima expresión del glamour, hasta que te enteras que colecciona cabello de otros famosos. Y no son los únicos. Estas son las 20 celebridades obsesionadas con cosas extrañas. Él representa el método de actuación más inquietante y rosado de la historia del cine moderno. Elizabeth, jamás hubiera funcionado lo nuestro. Olvídate de la imagen del pirata rudo y rebelde que ha cultivado durante décadas, ya que la realidad doméstica de Johnny Depp es mucho más sintética y extrañamente rosa. Todo se debe a que es un súper fanático de Barbie, pero lo más fascinante es que confesó utilizar su vasta legión de muñecas, que incluye ediciones limitadas y extrañas de Beyoncé, Elvis Presley hasta los New Kids on the Block, como herramientas de trabajo. La prueba de ello es que manipula esas figuras de plástico en una especie de teatro de marionetas improvisado para ayudarse a sí mismo a planear su actuación antes de filmar una película. Por lo cual es asombroso pensar que una de las estrellas más grandes de Hollywood perfecciona sus diálogos mientras peina el cabello sintético de una muñeca de 30 centímetros. Cuando esta información salió a la luz, el público no supo si aplaudir su compromiso artístico o llamar a servicios sociales, con algunos sintiendo una mezcla de fascinación y extrañeza profunda, además de una risa nerviosa al imaginar al Capitán Sparrow teniendo una fiesta del té con varias Barbie. You enjoy playing with Barbie dolls. Not as much as I used to, let's say. Aunque usar juguetes para trabajar puede parecer excéntrico, al menos son objetos inanimados que no hacen daño a nadie. Pero si eso te pareció raro, prepárate porque la siguiente celebridad decidió que el plástico no era suficiente y cruzó la línea hacia lo orgánico y repulsivo. Este es el souvenir más espeluznante y digno de una bruja medieval del pop. La cantante siempre ha sido conocida por su estética colorida y dulce, pero detrás de los disfraces de caramelo se esconde un hábito que parece sacado directamente de un manual de artes oscuras del siglo XVII o de una película de terror. Durante una sesión de preguntas y respuestas, confesó con una naturalidad alarmante que en una ocasión compartió el camerino con Taylor Swift y Miley Cyrus, y en lugar de pedir un autógrafo, decidió pedirles mechones de su cabello real. Pero lo peor no es la petición, sino que guardó esos trozos de ADN humano en su bolso, llevándolos consigo como amuletos y reliquias santas de la fama ajena. La confesión provocó una oleada de cringe instantáneo, pues algunos fanáticos pasaron de la adoración al escalofrío visceral y describieron el acto como intrusivo y digno de una orden de restricción inmediata. Dejar mechones de cabello en un bolso es inquietante, pero al menos no pueden hacerte daño físico, como es el caso de nuestra siguiente celebridad, que tiene una colección letal y afilada, capaz de convertir una alfombra roja en una escena del crimen. Pasemos a la madre de todas las colecciones letales y peligrosas de Hollywood. Mientras otras famosas coleccionaban zapatos de diseñador o joyas invaluables, una joven Angelina Jolie desarrollaba una fascinación metálica y cortante por las armas blancas que ha mantenido hasta la adultez. No estamos hablando de un par de navajas suizas olvidadas en un cajón, dado que la estrella de Lara Croft ha curado un arsenal privado digno de un museo de guerra, donde puedes encontrar dagas antiguas y cuchillos exóticos de diversas culturas lejanas. Ella justifica esta obsesión argumentando una admiración profunda por la historia y la artesanía implícita en cada hoja, viendo belleza donde otros ven peligro inminente. Aunque asegura que mantiene este arsenal bajo llave y lejos de sus hijos, la imagen de la actriz admirando el filo de una daga medieval en su mansión añade un aire místico y peligroso que ninguna otra estrella de su calibre posee. Tras revelar esa perturbadora obsesión, la audiencia quedó paralizada, debatiéndose entre el miedo genuino y una admiración sumisa. E inclusive algunos sintieron una intimidación real, confirmando que su imagen de mujer fatal era 100% real. I've collected weapons since I was a little girl. And who do you do this The to? chair. Really? Okay, all right. I get the... Pasar de armas mortales a la paz absoluta parece imposible, pero el siguiente puesto en nuestra lista cambia el acero frío por plumas suaves gracias a uno de los hombres más temidos del planeta, derritiéndose por las criaturas más comunes de cualquier ciudad. Ese es el contraste más tierno y plumífero en la historia del deporte violento. Primero imagina los puños que noquearon a gigantes y ahora imagina estas mismas manos sosteniendo con delicadeza infinita una pequeña ave. Tal vez sea difícil de creer, pero la leyenda del boxeo que ganó 44 peleas y por knockout tiene una devoción admirable por las palomas. Y de hecho Tyson ha criado miles de esas aves desde su infancia en las calles de Brooklyn, donde su primera pelea callejera fue en venganza porque alguien mató a una de sus palomas. Para él, esos animales no son ratas con alas como los ven la mayoría de las personas. Incluso tiene cuidadores profesionales y gasta fortunas en su mantenimiento,
encontrando en el orgullo de las aves la paz que la fama, el dinero y las victorias en el ring nunca pudieron darle. Al mismo tiempo, el mundo observó con una disonancia cognitiva total, dado que ver a Iron Mikey susurrándole a un pájaro hizo que todos sintieran una ternura confusa, al humanizar al gigante del ring de una manera conmovedora y empática. Tyson ama a sus animales vivos y volando, pero nuestra siguiente celebridad prefiere que sus mascotas estén rígidas y rellenas de aserrín. Si las palomas te dieron ternura, lo que viene ahora te dará una dosis concentrada de inquietud que te hará erizar los pelos. Veamos la decoración de interiores más macabra y estática de Hollywood. Amanda tiene la cara de un ángel renacentista, pero sus gustos decorativos parecen sacados de una mansión victoriana embrujada. Todo se debe a que ha desarrollado una obsesión ligeramente morbosa por la taxidermia, que la indujo a llenar su casa de animales que hace tiempo dejaron este plano existencial. Sin embargo, ella no lo ve como algo grotesco, sino como una forma suprema de arte y preservación eterna, con la joya de la corona siendo un caballo en miniatura disecado al que llama cariñosamente Antoine. Mientras otros compran esculturas de mármol o cuadros abstractos, Amanda busca la belleza en la quietud de la muerte, rodeándose de ojos de vidrio, pieles tratadas y posturas congeladas en el tiempo que hacen sentir escalofríos a cualquier persona que visita su casa. La ocasión que reveló su peculiar pasatiempo, incontables fanáticos describieron su hobby como creepy e innecesario, sintiendo una incomodidad palpable al imaginar tomar el té bajo la mirada muerta de un mapache disecado. Al menos los animales disecados de Amanda tienen pelo y son mamíferos bonitos, pero la siguiente obsesión nos lleva al mundo de lo que la mayoría de los humanos aplasta con un zapato. Esta es la contradicción más bella y repulsiva del mundo de la moda. Ella es la supermodelo por excelencia, cuya imagen ha sido un ícono de perfección y elegancia por más de 30 años. Sin embargo, en un rincón de su mansión no encontrarás pinturas o esculturas, sino que conserva cadáveres e insectos meticulosamente enmarcados. La razón detrás de esto es que tiene una fascinación casi científica y obsesiva con los insectos, especialmente con las arañas, esas criaturas que el 99% de la población mundial desea erradicar con fuego. Su amor por esos pequeños monstruos es tal que incluso diseñó un logotipo personal basado en una araña y ha decorado su hogar con cuadros que exhiben escarabajos y arácnidos como si fueran joyas preciosas. Por lo tanto, se trata del choque definitivo entre la belleza humana convencional y la fealdad natural, en que la mujer más fotografiada de los 90 se rodea de las criaturas más repulsivas del mundo animal. De inmediato la aracnofobia colectiva se disparó porque el público no podía procesar que alguien con acceso a todo el lujo del mundo eligiera decorar su entorno con las mismas criaturas que protagonizan nuestras pesadillas. Si los insectos reales te dieron picazón, prepárate para escalar al siguiente nivel. Ahora dejamos la naturaleza para entrar en un laboratorio de horrores fabricados, donde un director de cine colecciona monstruos salidos de una película de terror. Este es el santuario del horror más extenso y grotesco del planeta. Guillermo del Toro no solo hace películas de monstruos, él respira, come y duerme entre ellos en una relación simbiótica y arquitectónica con el terror. Su obsesión es tan colosal que tuvo que comprar una segunda casa, la famosa Bleak House, dedicada exclusivamente a albergar su colección de miles de figuras de demonios, utilería de cine de horror y curiosidades médicas. Para el cineasta mexicano, es la alimentación del alma, debido a que él mismo admite que necesita estar rodeado de lo grotesco y lo fantástico para crear sus siguientes películas. Lejos de sentir asco, los fanáticos y críticos del cine sintieron una reverencia absoluta, al entender que su genialidad nace de esta inmersión total, así como también expresaron sentir un respeto profundo por alguien que vive su arte hasta las últimas consecuencias. Mientras Guillermo del Toro colecciona pesadillas para inspirarse, nuestra siguiente estrella colecciona héroes para proteger su fortuna. Así que ahora dejamos la sangre y las vísceras para entrar en el mundo costoso y sellado al vacío de los juguetes con los que jamás jugarán. Esta es la inversión financiera más nostálgica y nerd de Wall Street. El hombre que combate el cambio climático y sale con supermodelos tiene un secreto guardado en cajas de acrílico con protección ultravioleta. Es un magnate de las figuras de acción vintage. Pero cuidado, no estamos hablando de jugar en la alfombra roja como Johnny Depp, ya que para DiCaprio, su inmensa colección de figuras de Star Wars, He-Man y robots japoneses es una operación perfectamente calculada en la que cada juguete es mantenido en perfecta condición dentro de su caja, lo cual significa que su valor continúa ascendiendo día tras día. Por lo tanto, se trata de una obsesión que mezcla la nostalgia infantil con la astucia de un lobo de finanzas
acumulando plástico moldeado en los años 80 con el mismo fervor con el que otros acumulan lingotes de oro. El público sintió una mezcla de validación geek y tristeza capitalista, pues admiraron su buen gusto por los juguetes vintage, pero muchos sintieron pena ajena al pensar en esos juguetes encarcelados para siempre en sus cajas. Leonardo DiCaprio gasta millones en plástico, pero su colega a continuación prefiere gastar su fortuna en huesos de hace millones de años y figuras perturbadoras que te estremecerán como nunca antes. Veamos ahora el despilfarro más impulsivo y antropológicamente cuestionable del cine. Si hay un rey de las compras que gritan despilfarro a lo grande, ese es Nicolas Cage, ya que su historial incluye castillos embrujados y tumbas piramidales, pero su obsesión alcanzó el pico de la locura cuando entró en una guerra de subasta contra Leonardo DiCaprio para comprar un cráneo de Tarbosaurus por $276,000. Pero espera, porque se pone más oscuro cuando te enteras que su colección de cosas extrañas también incluye cabezas reducidas que en el pasado servían como trofeos de tribus amazónicas. Por ende, muchos lo ven como una mezcla de Indiana Jones y un villano de película de bajo presupuesto que gasta su fortuna en restos óseos. Al enterarse de esto, el público sintió un asombro no tanto por el aire macabro de su colección, sino por la magnitud del caos financiero causante de que perdiera parte de su fortuna, así como también lo impulsó a aceptar papeles en películas de dudosa calidad solo para pagar las cuentas. De huesos antiguos pasamos a héroes modernos, porque si este actor busca el pasado, nuestro siguiente gigante busca ser un superhéroe de los cómics en el mundo real. Esta es la crisis de identidad más gigantesca y obsesiva de la NBA. I'm just meeting with the director James Gunn. I'm gonna be in this new Superman movie. Este gigante de 2.16 metros no es un simple fan de Superman, dado que él cree que es una variante del Hombre de Acero atrapada en nuestro universo. Su obsesión con el personaje trasciende el coleccionismo para convertirse en una marca de vida, pues tiene el escudo de la S grabado en los asientos de sus autos de lujo, bordado en las sábanas de su gigantesca cama y presente miles de objetos de memorabilia que llena todas sus mansiones. Es más, su obsesión con ser un superhéroe es tan grande que en 1997 protagonizó la película Steel, basada en el superhéroe de DC Comics del mismo nombre. Por esto el público lo ve con una sonrisa indulgente, al ser una especie de un niño de 5 años atrapado en el cuerpo de un titán de 2.16 metros. Pero nada de esto le importa con tal de cumplir su sueño de sentirse como un superhéroe. Mientras Shaq vive en el mundo de la ciencia ficción, el actor que sigue en la lista vive atrapado en el sonido mecánico del pasado. Así que dejamos los superhéroes para sumergirnos en el ruido rítmico y analógico de las teclas golpeando el papel. Esta es la obsesión más ruidosa y deliciosamente hipster de la vieja escuela. Listen to this, all right? El 2 veces ganador del Oscar tiene un vicio que pesa toneladas y mancha los dedos de tinta, debido a que posee cientos de máquinas de escribir antiguas, desde las modelos portátiles usadas en las guerras, hasta monstruos de hierro fundido de oficinas victorianas. Pero atención, no se trata de un museo solo para admirar, ya que Tom usa esas máquinas a diario con una disciplina monástica, escribiendo cartas personales, notas de agradecimiento y guiones, con tal de disfrutar del clac-clac físico que la tecnología digital le robó al mundo. Su amor es tan profundo y contagioso que incluso financió y lanzó una aplicación para iPad llamada Hank's Writer, solo para que la generación digital pudiera experimentar el placer auditivo y mecánico de golpear una tecla y ver cómo la tinta golpea el papel. Enseguida el público sintió una nostalgia colectiva al ver en esta obsesión una extensión de su personalidad afable y detallista. Además, fue recibido como un gesto de resistencia romántica contra la frialdad de los correos electrónicos y los mensajes de texto. Puede que Tom Hanks escriba sobre la realidad, pero el siguiente actor prefiere vivir un futuro muy lejano. Así que de la tinta negra pasamos al maquillaje alienígena y a las orejas puntiagudas en una colección que haría babear al nerd más exigente. Este es el Trekkie encubierto más devoto y millonario de la comedia. Yes, and Leonard Nimoy, when Tropic Thunder came out, he saw that Matthew McConaughey's character. Podrías pensar que Ben Stiller es demasiado cool para ser un nerd en su máxima expresión, pero estarías equivocadísimo, porque el comediante es un fanático de Star Trek, obsesionado con la serie original hasta niveles que rozan lo enfermizo. De los cientos de objetos que posee, la joya de la corona de su colección son 2 pares de orejas de Spook originales, usadas en pantalla y firmadas por el mismísimo Leonard Nimoy. Además, ha gastado una fortuna acumulando memorabilia, disfraces y accesorios de la flota estelar, e incluso nombró a su compañía productora Red Hour en referencia a un evento visto en el episodio de Return of the Archons de la serie original de los 60. La comunidad geek lo adoptó instantáneamente como uno de los suyos, mientras que el público general
se sorprendió gratamente al ver que su neurosis cómica tiene una raíz en la ciencia ficción clásica, sintiendo empatía por su deseo de poseer un pedazo de su infancia televisiva. Mientras Ben Stiller sueña con la flota estelar, nuestro siguiente puesto tiene una fijación intensa con la policía real y terrenal. Así que prepárate, porque el comediante que cazaba fantasmas ahora quiere ponerte las esposas en la vida real. Esta es la fantasía de autoridad más oficial y patrullera de Hollywood. You're gonna need this. Su fascinación por las fuerzas del orden va mucho más allá del apoyo cívico y en realidad colecciona obsesivamente insignias policiales reales, equipo táctico y hasta vehículos patrulla restaurados. Pero la obsesión escaló a la realidad cuando se convirtió en el ayudante del sheriff de reserva de Luisiana y otros estados con la meta de vivir su sueño de ser policía combatiendo el crimen. De hecho, el protagonista de Los Cazafantasmas toma su papel con una seriedad sepulcral, fascinado por los procedimientos, la jerarquía y la estética del control policial. Apenas vieron al gracioso cazafantasmas actuando como un oficial de policía estricto, generó una sensación de extrañeza y para algunos una leve incomodidad autoritaria, porque es un hobby que se siente demasiado serio y real para un comediante. De la autoridad estricta pasamos al caos porcino, porque la siguiente cantante dejó que su casa se convirtiera en un corral de porcelana con motivos de cerdos descontrolados. Veamos ahora la plaga de porcelana más rosada e invasiva del pop. Oh, they are beautiful. La intérprete de All For You pertenece a la realeza musical, pero durante años su casa pareció una granja estática y silenciosa que empezó cuando le regalaron una figura de un cerdo y ella pensó que era lindo. De inmediato se convirtió en una acumuladora compulsiva, pues empezó a comprar y a recibir cerdos de todos los materiales, tamaños y expresiones posibles. La colección creció como un virus decorativo hasta apoderarse de su casa, siendo este el momento en que se dio cuenta de que debía parar su obsesión por los cerdos. Al enterarse de esto, sus fanáticos sintieron una mezcla de risa y claustrofobia empática, porque se trata de la clásica historia de la tía que colecciona cosas, llevada al nivel de superestrella millonaria. Si pensabas que los cerdos eran baratos, espera ver la siguiente colección, que consiste de plástico producido en masa, pero organizado con la precisión de un archivo nuclear. Este es el santuario de colesterol y el plástico barato más organizado del mundo. Esa actriz tomó los juguetes más comunes de la infancia de millones de niños y los elevó a la categoría de arte de museo, ya que no los tiene tirados en sus cajitas felices y en su lugar convirtió su oficina en una exhibición meticulosa, obsesiva y cromáticamente perfecta de miles de esas barajitas de plástico. Estamos hablando de series completas de los años 80, 90 y 2000, que huelen a nostalgia y papas fritas, pero que también representan una fascinación por el consumismo masivo. Además, es increíble saber que los juguetes de McDonald's suelen ser olvidados en el asiento trasero del auto o bajo una cama cuando los niños se aburren de ellos. Pero Rosie O'Donnell los rescató y los convirtió en el centro de una impresionante colección. Cuando la actriz reveló su fascinación por esos juguetes, el público se dividió entre el guau nostálgico y el juicio silencioso al ver a una adulta millonaria dedicando espacio inmobiliario de lujo a juguetes que solo valen unos cuantos centavos. Los juguetes de Rosie son inofensivos, pero las muñecas de la siguiente celebridad podrían robarte el alma mientras duermes. Prepárate para entrar en una casa llena de miradas vidriosas, porcelana fría y terror puro. Esta es la colección más embrujada, multimillonaria y capaz de destruir matrimonios. La protagonista de la sustancia tiene una de las colecciones de muñecas antiguas más impresionantes y aterradoras del planeta, valorada en millones de dólares y asegurada contra todo, excepto quizás contra exorcismos. La amplia colección está formada por miles de figuras con piel de porcelana pálida, cabello humano real y ojos de vidrio que parecen seguirte por la habitación. Es más, su obsesión es tan invasiva que tuvo que comprar una casa separada solo para almacenarlas. Pero esto es nada comparado con la vez que su ex esposo Ashton Kutcher admitió en público sentirse aterrorizado por las muñecas. La reacción general ante la colección de Demi fue preguntarse por qué alguien gastaría una fortuna en objetos que provocan miedo a sus seres queridos. Pero a la vez, otros expresaron que solo se trata de la típica excentricidad de una estrella de Hollywood. Es momento de dejar las muñecas que parecen vivas para ir a animales vivos que parecen juguetes de goma, ya que la siguiente heredera millonaria cambia las fiestas de gala por pantanos, barro y la casa deportiva de anfibios resbaladizos. Pasemos al pasatiempo más viscoso y contradictorio de la realeza rosa.
Cuando piensas en Paris Hilton, tu mente se llena de hoteles de lujo, chihuahuas y diamantes, no en anfibios que muchos consideran asquerosos. Sin embargo, la Socialité tiene una obsesión extraña que la hizo una cazadora experta de ranas, dado que disfruta ir a sus propiedades campestres para perseguir ranas por el lodo y atrapándolas con una destreza sorprendente. Pero aquí viene el giro bondadoso, porque a diferencia de los típicos cazadores que las matan para comerlas, solo las captura, las observa, les pone un nombre temporal y luego las libera ilesas en la naturaleza. Luego de revelar su fanatismo tan peculiar, muchos expresaron que es una imagen surrealista ver a la mujer que definió el glamour de los 2000 gateando entre los arbustos en la oscuridad y feliz como una niña, sosteniendo una rana toro mientras usa ropa que cuesta más que su auto. Ahora sabemos que Paris juega con la naturaleza, pero nuestro siguiente director de cine juega con la nostalgia de la televisión porque le encanta sentarse en una mesa a tirar dados y a mover fichas. Esta es la ludopatía más específica y retro del cine de autor. And then they take it and run with it, and then I'm almost like a court reporter, jotting it all down. El director de Kill Bill es una enciclopedia humana de cultura pop y su casa es el reflejo físico de su mente. Eso quiere decir que su obsesión con los juegos de mesa antiguos, eso sí, no Monopolio o Scrabble, sino que colecciona específicamente juegos basados en series de televisión y películas de serie B de los años 60 y 70. Estamos hablando de rarezas como el juego de mesa de Mi Bella Genio, El Avispón Verde o Los Duques de Hazzard. Porque según el cineasta, esas cajas de cartón son películas del tiempo que sirven como artefactos narrativos que alimentan su estética visual y sus guiones. Nadie se sorprendió cuando Tarantino reveló su particular pasatiempo, pero todos asintieron con una extraña sonrisa de «tiene sentido». A decir verdad, esta obsesión encaja tan perfectamente con su personalidad de fanático del cine que la gente sintió que era una pieza del rompecabezas que faltaba para entender su universo creativo y referencial. Tarantino juega con antiguos juegos de cartón, pero nuestra siguiente estrella prefiere jugar con tela, fieltro y manos ajenas. Así que prepárate para entrar en la mente de un hombre que decidió que los humanos eran aburridos y que los títeres eran la mejor compañía posible. Este es el amor por el fieltro más sincero y artístico de la comedia. ¿Recuerdas el musical de Drácula con marionetas en la película Forgetting Sarah Marshall? Bueno, eso no fue actuación. Eso fue un documental de la vida real de Jason Segel. Todo es gracias a que el actor tiene una habitación entera en su casa dedicada a sus marionetas que él mismo diseña y colecciona. Tampoco lo interpretes como una broma irónica, ya que él ve en los títeres una forma de arte pura y una extensión de su propia mente, que lo hace disfrutar creando espectáculos, escribiendo guiones para ellos y dándoles vida en la soledad de su hogar. Por ende, se trata de una obsesión que revela un deseo profundo de controlar la narrativa, de volver a la inocencia infantil, de crear un mundo donde él es el dios absoluto de un universo de felpa. El público sintió una oleada de ternura masiva mezclada con preocupación maternal e incluso algunos expresaron que es un niño grande al verlo con la vulnerabilidad de admitir que prefiere hablar con marionetas que con personas. Hey, guys, what are you doing here? Si los títeres te parecieron el límite de la excentricidad, prepárate para caer por el precipicio, dado que el puesto número 1 colecciona hábitos de supervivencia que desafían a la medicina y a la digestión humana. Esta es la obsesión biológica más extrema y peligrosa de la era moderna. Eats clay, makes her own medicine. Okay. Super antiviral, La protagonista de Divergente tiene unas cuantas cosas en común con su personaje, debido a que es una experta en técnicas de supervivencia que la hacen capaz de sobrevivir a un apocalipsis que aún no ha sucedido. Desde hace ya varios años, su obsesión es vivir de la tierra de las formas más radicales, primitivas y cuestionables posibles. Tampoco estamos hablando de reciclar, pues Shailene es capaz de fabricar su propia pasta de dientes, lociones y medicinas con hierbas que encuentra en el bosque. Pero el pico de su locura naturalista es su hábito admitido de comer arcilla para depurar metales pesados de su cuerpo y la práctica de exponer sus partes íntimas al sol directo para absorber energía. Por lo tanto, se trata de una obsesión con la pureza y lo ancestral que cruza la línea hacia lo médicamente absurdo, al rechazar la civilización moderna para abrazar un estilo de vida que parece una mezcla entre un manual de Boy Scout y un ritual chamántico mal interpretado. De inmediato pasó de ser vista como una hippie simpática a una fuente de desinformación de salud peligrosa, e inclusive la gente sintió incredulidad total ante la idea de que una millonaria elija comer tierra voluntariamente. Por muy absurdo que parezca, Shailene Woodley hace todo lo que está a su alcance para vivir de la forma más natural posible.
I come from a very holistic background and studied herbalism, and so I was very keen on, all right, I'm going to work with real MDs. I'm also going to work with independent kind of healers, and I just trying to search for some sense of comfort in my own skin. Sin importarles si eso implica hacer cosas asquerosas o controversiales que jamás pasarían por la mente de otras personas. Pero los ricos y los famosos no son los únicos con obsesiones extrañas. Haz clic en este video que aparece en pantalla para descubrir a las 15 personas con obsesiones tan raras que te impactarán demasiado. Y no seas parte del 96% que se pierde esas historias. Suscríbete, activa la campana y dale clic, que está realmente increíble. Michael Oher fue presentado al mundo como el conmovedor gigante amable salvado por la caridad de Sandra Bullock en The Blind Side, pero la realidad es muy diferente. Mientras que el primer oficial William Murdoch pasó de ser un héroe histórico que murió cumpliendo su deber a ser humillado mundialmente en Titanic. Estas son las 15 películas que arruinaron la vida de personas reales. Comencemos con el mayor fraude emocional en la historia del cine deportivo moderno. Durante más de una década, creímos que esta era la historia definitiva de caridad cristiana y redención, donde una familia rica salva a un joven negro desamparado. Pero la realidad golpeó más fuerte que un tackle de la NFL en 2023. Michael Oher, el verdadero protagonista, presentó una petición judicial de 14 páginas alegando que la premisa central era una mentira calculada. Según los documentos legales, Sean y Leigh Ann Towie nunca lo adoptaron legalmente. En su lugar, lo engañaron para firmar una tutela 3 meses después de cumplir 18 años. Esto no solo le quitó el poder de decisión, sino que permitió a la familia controlar sus finanzas mientras él pensaba que era parte del clan. Mientras la película recaudaba más de $300 millones y le daba un Oscar a Sandra Bullock, Oher alegaba que no vio ni un centavo de las regalías directas de la película que llevaba su nombre, mientras que los hijos biológicos de los Tuohy recibieron cheques jugosos. La revelación no solo destruyó la imagen de salvadores de los Tuohy, sino que dejó al público sintiéndose cómplice de una explotación. Oher declaró que la película lo retrató como un tonto que no sabía jugar fútbol sin ayuda, lo que afectó su carrera profesional real, haciendo que los ejecutivos de la liga lo vieran menos como un talento y más como un proyecto de caridad defectuoso. He filed a lawsuit against the Tuohy family, arguing the movie was a lie, and Lo que parecía un cuento de hadas terminó siendo una pesadilla legal sobre quién es dueño de la historia de quién, además de una vida manipulada para el consumo masivo que dejó cicatrices financieras y psicológicas imborrables en el atleta. Y si ver cómo se desmorona un héroe deportivo te pareció duro, espera ver cómo el barco más famoso del mundo hundió el honor de un hombre inocente. Este éxito de taquilla manchó la reputación de un héroe de la vida real. James Cameron necesitaba villanos para su epopeya de $200 millones y decidió sacrificar la memoria del primer oficial William Murdoch para lograrlo. En la película, él es retratado como un cobarde corrupto que acepta sobornos de Cal Hockley y en un momento de pánico, dispara a 2 pasajeros antes de quitarse la vida. Esta narrativa es una convención cruel que escupe sobre los registros históricos. Los sobrevivientes y testigos reales confirmaron que Murdoch fue un héroe absoluto esa noche, lanzando botes salvavidas hasta el último segundo y salvando innumerables vidas antes de morir en las aguas heladas cumpliendo su deber. En su ciudad natal de Dalbeattie, Escocia, Murdoch es venerado, y ver a su hijo predilecto convertido en asesino en la pantalla más grande del mundo fue un insulto devastador para sus descendientes vivos. La familia y los residentes de Dalbeattie exigieron una retracción inmediata. La indignación fue tal que el vicepresidente de 20th Century Fox tuvo que viajar personalmente a Escocia para disculparse y donar $8,000 al premio conmemorativo de Murdoch, una cifra que muchos percibieron como un insulto, considerando los miles de millones que ganó la cinta. The most reliable eyewitness evidence says he spent his final hours organizing and launching the lifeboats. El director admitió años después que no fue justo con Murdoch, pero el daño ya estaba hecho. Para millones, la cara del oficial siempre será la de un cobarde. Es el precio de Hollywood. Pero si crees que difamar a un oficial naval es bajo, espera ver cómo transformaron a un médico revolucionario en un simple payaso de circo. Veamos ahora la payasada que trivializó 40 años de medicina humanitaria. Me llamo Patch Adams y soy payaso, pero también médico. Cuando Hollywood decidió contar la vida del Dr. Hunter Patch Adams, prometieron honrar su visión de un hospital gratuito y una medicina compasiva. En cambio, entregaron una comedia sensiblera que redujo décadas de activismo social y lucha contra el sistema de salud a simples bromas de nariz roja. El verdadero Patch Adams
odió la película con cada fibra de su ser. Declaró públicamente que el film lo hacía parecer un simple médico gracioso, ignorando por completo su activismo por la paz, la injusticia y el fin del capitalismo en la medicina. Peor aún, la película prometió donar gran parte de la taquilla al Gesundheit Institute, el hospital de sus sueños, pero según Adams, Universal Pictures no cumplió esa promesa de la manera esperada, utilizando su misión de vida como una herramienta de marketing vacía para vender entradas y merchandising barato. La gente salía del cine pensando que la risoterapia era solo contar chistes, trivializando el dolor real de los pacientes. Paz dijo: gané $400 millones para ellos y no me dieron ni 10 centavos para mi hospital. Además declaró que se sintió utilizado, como si su identidad hubiera sido secuestrada por una caricatura. Quiero que la sanidad sea gratis para todo el mundo. Una sanidad en que a los doctores y enfermeros les encante su trabajo. Esa película convirtió a un radical social en un peluche adorable, arruinando la percepción pública de su verdadera misión política. Y hablando de distorsionar genios para crear personajes vendibles, el siguiente puesto nos lleva al origen de una red social y a la invención de un villano digital. Esta obra maestra fabricó un sociópata para ganar un Oscar. Aaron Sorkin escribió un guión brillante, pero para hacerlo, tuvo que asesinar el carácter del verdadero Mark Zuckerberg. La película establece que toda la motivación de Mark para crear Facebook fue el despecho por una chica llamada Erica Albright y un deseo desesperado de entrar en clubes exclusivos de Harvard. En la realidad, Mark ya tenía novia, su actual esposa Priscilla Chan, antes de crear la plataforma, y Erica Albright ni siquiera existía. Zuckerberg ha declarado repetidamente lo doloroso que fue ver su vida reducida a un cliché de nerd vengativo incapaz de conectar con humanos. Aunque Facebook tiene sus propios problemas éticos reales, la película inventó rasgos de personalidad fríos y calculadores que definen la imagen pública de Zuckerberg antes años de que el escrutinio real sobre la privacidad comenzara. El empresario llevó a su equipo a ver la película esperando una celebración de la ingeniería y salieron en shock. El daño fue tal que durante años, cada entrevista que daba tenía que empezar desmintiendo que fuera un misántropo obsesionado con el estatus social, ya que esa ficción se convirtió en su biografía no autorizada. Well, before that, it's actually one of the that's that stupid movie. Makes everyone think that Face Smash was this critical thing. Fue una difamación estilizada que convenció al mundo de que el creador de la red social más grande era incapaz de tener amigos. Pero al menos Zuckerberg tenía millones para secarse las lágrimas. Pero el siguiente protagonista simplemente engañó al propio Spielberg con una vida que nunca existió. Esta fue la mentira cinematográfica más encantadora del siglo XXI. Todos amamos la historia de Frank Abagnale Jr., el adolescente que burló el FBI, voló aviones y ejerció de médico. Spielberg compró la historia, DiCaprio la vendió y el mundo la aplaudió. El problema es que investigaciones recientes como la del periodista Alan C. Logan han demostrado que la gran mayoría de la historia es pura fantasía. Mientras la película muestra a Frank viviendo la gran vida por el mundo, los registros penitenciarios demuestran que durante esos años, el verdadero Abagnale estaba sentado en una celda de prisión en Estados Unidos por delitos menores de robo. No hubo persecuciones globales épicas ni ingenio de alto nivel. Era un mentiroso patológico que engañó a Hollywood para convertir su vida mediocre y criminal en una leyenda heroica, reescribiendo la historia a costa de la verdad. La película solidificó su carrera como consultor de seguridad basado en robos que nunca cometió. Las víctimas reales, personas comunes a las que robó cheques pequeños, vieron cómo su estafador se convertía en un icono cultural, aplaudido por crímenes imaginarios, mientras sus delitos reales quedaban impunes y olvidados. Hollywood prefirió imprimir la leyenda, creando una carrera lucrativa basada en aire. Pero si la mentira de Abagnale fue un encanto inofensivo para la audiencia, la siguiente distorsión histórica fue un insulto directo al legado de un genio musical negro en plena segregación. Este fue el Oscar a la mejor película que la familia del protagonista llamó Sinfonía de Mentiras. Green Book se vendió como una conmovedora historia de amistad interracial que curaba el racismo. Sin embargo, para la familia del virtuoso pianista Don Shirley, fue una puñalada por la espalda. El guión fue escrito por el hijo de Tony Depp, y la familia de Shirley no fue consultada ni una sola vez. La película retrata a este último como un hombre aislado de su propia comunidad negra y por supuesto de su familia, alguien que necesitaba un hombre blanco para enseñarle sobre su propia cultura. La realidad es que Don era un hombre activo en el movimiento de los derechos civiles y muy cercano a sus hermanos. Su sobrino Edwin Shirley III calificó la película como una sinfonía de mentiras, diseñada para hacer sentir bien a la audiencia blanca a costa de la dignidad y el nombre de su tío. La controversia fue tan grande que Mahershala Ali tuvo que llamar a la familia para disculparse personalmente diciendo: "Hice lo mejor que pude con el material que tenía".
Ganar el Oscar no se sintió como un triunfo, sino como la confirmación de que Hollywood prefiere su versión esterilizada de la historia. Borrar la familia de un hombre para que la narrativa funcione es cruel, pero al menos la casa de Don Shirley no fue invadida por fanáticos. Demuestra qué pasa cuando una película de terror pone en blanco la espalda de personas inocentes. Esta película de culto condenó a una familia inocente a décadas de acoso. Tobe Hooper creó una atmósfera tan realista que la gente olvidó que era ficción. Aunque la historia se inspiró vagamente en Ed Gein, la casa donde se filmó en Round Rock, Texas, estaba habitada por gente normal que no tenía nada que ver con los caníbales. Tras el estreno, la línea entre la realidad y la película se borró para los fanáticos. Como resultado de esto, la familia que vivía allí fue sometida a un acoso incesante durante años, y los fanáticos morbosos saltaban las cercas a todas horas de la noche, golpeaban las puertas gritando buscando a Leatherface y robaban cualquier cosa que pudieran llevarse como souvenir. La vida cotidiana se volvió insostenible. Imagínate intentar criar a tus hijos mientras extraños recrean asesinatos en tu jardín delantero cada fin de semana. La situación se volvió tan peligrosa y estresante que vivir allí era un riesgo constante para la seguridad mental y física. Finalmente la presión fue tal que la casa tuvo que ser desmontada, movida del lugar y convertida en un restaurante para detener la invasión doméstica. El fanatismo convirtió su hogar en una atracción turística del infierno, pero mientras ellos lidiaban con intrusos en tierra firme, en alta mar, una tripulación completa estaba a punto de ver cómo su capitán imprudente era canonizado como un santo. Este fue el héroe americano que, según su tripulación, casi los mata a todos. Shane, come up to the bridge. Tom Hanks interpretó a Richard Phillips como un líder abnegado que se sacrifica por su tripulación. Pero si le preguntas a los hombres que subieron en el Mars, Alabama, te dirán una historia muy diferente, ya que 9 miembros de la tripulación demandaron a la compañía naviera y señalaron a Phillips como el responsable directo del secuestro. Alegaron que el capitán tenía un ego desmedido y que para ahorrar tiempo y combustible ignoró múltiples advertencias de seguridad que le indicaban mantenerse a 600 millas de la costa de Somalia. En su lugar navegó a 240 millas, directo a la boca del lobo. Para ellos, ver al hombre que ignoró los protocolos de seguridad siendo aplaudido en alfombras rojas mientras ellos sufrían TEP fue una bofetada final a su terrible experiencia. Uno de los tripulantes dijo que nadie quiere navegar con él y que la película borró la negligencia y la convirtió en heroísmo, dejando a la tripulación como simples peones en el show de gloria de un solo hombre, haciendo que la verdad fuera ahogada por la maquinaria de Hollywood. And he's still hostage. And the whole crew's like, what? Everybody's in shock. Phillips obtuvo un libro y una película, la tripulación obtuvo pesadillas y un juicio. Pero transformar a un jefe negligente en héroe es una cosa, y transformar a una asesina en serie en una víctima incomprendida es un terreno moral mucho más espantoso. Ahora pasemos a la humanización radical que escupió sobre las tumbas de 7 hombres. In my life, it's always been the harmless stuff that hurts. Charlize Theron ganó un merecido Oscar por su transformación física, pero la película Monster cruzó una línea ética dolorosa para los familiares de las víctimas. La narrativa de la película sugiere fuertemente que Aileen Wuornos mató principalmente en defensa propia o como reacción a abusos extremos, pintándola como una figura trágica y casi feminista. Sin embargo, la evidencia y los familiares de las víctimas cuentan otra historia, ya que muchos de ellos fueron robados y ejecutados a sangre fría, hombres que se detuvieron o ayudaron a buscar servicios sin intenciones violentas. Para las familias, ver a la mujer que ejecutó a sus hombres y hermanos siendo celebrada en la pantalla, con el público llorando por ella y no por los muertos, fue una revictimización brutal y pública. Una pariente de una víctima declaró que la película glorificaba a una depredadora y que no podían encender la televisión sin ver a Theron recibiendo aplausos por encarnar a la pesadilla de sus vidas. La humanización del monstruo significó la deshumanización absoluta de sus víctimas reales. El cine nos hizo empatizar con el verdugo y olvidar a los muertos con una tragedia manipulada. Pero si esto te pareció oscuro, espera ver cómo Michael Bay tomó una historia de tortura real y decidió que era el material perfecto para chistes de físico-culturistas. Esta comedia de acción se burló de sobrevivientes de tortura real. Michael Bay pensó que la historia de la banda Sun Jim era hilarante, con culturistas tontos intentando ser criminales. El problema es que sus crímenes fueron horribles, no divertidos. Secuestraron a Mark Schiller, lo mantuvieron cautivo en un almacén durante un mes, lo golpearon, lo quemaron con cigarrillos, lo obligaron a firmar sus bienes y luego intentaron matarlo estrellando su auto. En la película, Schiller es retratado como un criminal desagradable que solo se lo merecía.
mientras que sus torturadores son antihéroes simpáticos interpretados por Mark Wahlberg y The Rock. Schiller, quien sobrevivió de milagro, tuvo que ver cómo el público mundial se reía a carcajadas de los peores momentos de su vida, presentados con saturación de colores y chistes obscenos. La víctima demandó y criticó públicamente a Bay, diciendo que hicieron comedia de la tortura y el asesinato de personas reales. La insensibilidad fue tal que la película termina con fotos de los criminales reales como si fuera un tributo nostálgico, ignorando el dolor físico permanente de los sobrevivientes. Fue una falta de respeto al nivel de blockbuster, convirtiendo el trauma en popcorn. Pero mientras Bay deformaba el presente, Clint Eastwood intentó recrear el pasado y terminó distorsionando una de las historias de crimen más tristes de California. Este drama de época sacrificó la verdad en el altar del melodrama. La película de Clint Eastwood narra los horribles crímenes del gallinero de Winnville y la lucha de Christine Collins. Si bien capturó la atmósfera, la película fue criticada por historiadores y descendientes por simplificar excesivamente los hechos para crear buenos y malos absolutos. Retrató a la policía de Los Ángeles y al capitán J.J. Jones como villanos de caricatura sádica, ignorando matices clave de la investigación real. Además, la película toma libertades creativas con el destino de algunos personajes y la cronología de los asesinatos, lo que para las familias vinculadas al caso real se sintió como una explotación de una tragedia infantil masiva para servir al vehículo estelar de Angelina Jolie. No fue solo un error, fue una reescritura que molestó a quienes guardaban la memoria histórica del caso. Los críticos señalaron que al convertir a los antagonistas en monstruos unidimensionales, la película perdió la oportunidad de examinar la incompetencia sistémica real. Para los descendientes de los involucrados, ver sus apellidos arrastrados por el barro sin matices fue una injusticia histórica. Eastwood priorizó la lágrima facial sobre la complejidad forense. Pero si distorsionar una investigación policial es malo, distorsionar el papel de una persona en una tragedia sistemática es imperdonable. Esta obra maestra del periodismo fabricó una mentira para tener un villano. You can't read these letters and think anything else. It's proof. Yeah, it is. Spotlight ganó el Oscar celebrando la búsqueda implacable de la verdad, pero irónicamente tuvo que difamar a un hombre inocente para lograr su clímax dramático. La película retrata a Jack Dunn, fideicomisario y portavoz de Boston College, como un obstruccionista arrogante que intenta enterrar la investigación sobre abusos para proteger la imagen de la institución y la iglesia. Es presentado como la cara corporativa de la complicidad y, sin embargo, esta narrativa enfureció al verdadero Jack Dunn, quien en la vida real fue cooperativo con los reporteros del Globe y dedicó su carrera a la integridad institucional. Dunn alegó que los guionistas pusieron en su boca frases insensibles que nunca pronunció, sacrificando su reputación de décadas simplemente porque la película necesitaba un antagonista visible en el tercer acto para aumentar la tensión narrativa. La tergiversación fue tan dañina que Dunn amenazó con una demanda masiva por difamación. La presión funcionó, ya que en un movimiento extremadamente raro para Hollywood, la distribuidora Open Road Films tuvo que emitir una declaración pública admitiendo que los diálogos y la actitud de Dunn fueron ficcionados y reconociendo que él no fue parte de ningún encubrimiento. Limpiaron su nombre legalmente, pero para millones de espectadores, su cara siempre será la de indiferencia ante el abuso. And compensation for the victims. So to be portrayed in the exact opposite way, being completely indifferent to their suffering, has been devastating to me because it's completely untrue. Una ironía amarga para una película sobre la ética. Y hablando de abogados y de ética distorsionada, el siguiente puesto nos lleva a un juicio donde la realidad superó la ficción legal. El hito del cine LGBTQ+ robó la historia de su musa. Grandioso. Punto número 2. Filadelfia fue revolucionaria por humanizar el SIDA, pero detrás de las cámaras hubo una batalla legal fea. Los productores afirmaron que la historia era ficción original, pero la familia del abogado Geoffrey Bowers sabía la verdad. Él había sido despedido de su firma legal bajo circunstancias casi idénticas a las del personaje de Tom Hanks. La familia demandó señalando 54 similitudes específicas entre la vida de Bowers y el guión, incluyendo las lesiones físicas y detalles íntimos de su despido. Los creadores habían entrevistado a la familia de Bowers un año antes, prometiendo contar su historia, pero luego cambiaron los nombres para evitar pagar los derechos de la historia de vida, lucrándose del sufrimiento de un hombre real sin darle el crédito ni la compensación adecuada. La hipocresía era palpable. Una película sobre la injusticia y la discriminación que discriminaba y cometía injusticias sobre la fuente de su inspiración. La demanda se resolvió días después de que admitieran que la película estaba inspirada en parte por Bowers, pero el secreto sucio manchó el legado del film. Por siempre será un clásico de cine construido sobre cimientos legales podridos
Pero si robar una historia es malo, destruir una propiedad física con mentiras sobrenaturales es otro nivel de infierno. Esa película de terror arruinó el mercado inmobiliario para una familia. Basado en las afirmaciones de los Warren y la familia Snedeker, esa película convenció al mundo de que una casa en Southington era una antigua funeraria infestada de demonios. Para los dueños posteriores que compraron la casa, sabiendo que era una propiedad normal, la película fue una maldición financiera. No por fantasmas, sino porque la casa se volvió invendible. Nadie quería comprar la casa maldita de la película, y los que se acercaban no eran compradores, eran fanáticos de lo paranormal que acosaban a los residentes, tomaban fotos y realizaban rituales en la acera. La estigmatización de la propiedad fue tan severa que el valor se desplomó, atrapando a los dueños en una pesadilla de bienes raíces creada enteramente por el marketing de Hollywood. La dueña real Susan Alstad dijo que la situación se volvió un infierno viviente. No había demonios en las paredes, solo curiosos en el jardín y un letrero de "se vende" que nadie quería tocar. La ficción destruyó su paz y su inversión más grande. El verdadero terror no fueron los espíritus. Es una hipoteca que no puedes cancelar por culpa de una película. Pero para nuestro número 1, el daño no fue a una casa, sino a la memoria de hombres que murieron trabajando en el mar. Este blockbuster ahogó la verdad para crear un espectáculo visual digno de premios. Wolfgang Petersen creó una tormenta perfecta de efectos visuales y controversia legal. La película retrata al capitán Billy Tyne, interpretado por George Clooney, como un hombre imprudente y desesperado que por una racha de mala suerte en la pesca decide ignorar las advertencias meteorológicas y llevar a su tripulación a la muerte segura. La realidad es que el Andrea Gill desapareció sin dejar rastro. Nadie sabe qué pasó ni qué decisiones se tomaron en el puente. Las familias de Tyne y del tripulante Dale Murphy demandaron furiosas porque la película inventó conflictos, incompetencia y codicia donde probablemente solo hubo tragedia inevitable. Retratar a profesionales del mar como vaqueros irresponsables para aumentar la tensión dramática fue visto como un insulto a su memoria y un dolor añadido para sus viudas e hijos. Aunque la Corte Suprema de Florida falló a favor de Warner Bros. Basándose en la primera enmienda, la victoria moral fue de las familias, que dejaron claro que Hollywood no tiene derecho a inventar los últimos momentos de hombres reales solo para vender más palomitas. Al final, La Tormenta Perfecta nos enseñó que en Hollywood la verdad nunca debe interponerse en el camino de una buena ola generada por computadora, que dejó carreras destruidas, familias acosadas y memorias manchadas. Pero ahora pasemos a los actores que, pese a recibir ofertas millonarias, se negaron a hacer secuelas de sus éxitos. Haz clic en este video que aparece en pantalla para descubrir quiénes son. No seas parte del 96% que se pierde esas historias. Suscríbete, activa la campanita y dale click, que está realmente increíble.